Algunas veces me han preguntado, y ahí veo que hay muchos que no lo entienden, el hecho de cuando Jesús menciona de que el Padre lo abandonó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Él siente ese abandono de parte de Dios? ¿Y cuál es la explicación a todo esto? Eso es lo que vamos a ver en este video, y no te vayas porque al final voy a explicarte algo muy interesante con respecto a esto que Jesús mencionó. Si es la primera vez que estás acá, este canal se llama Conociendo a Dios. Mi nombre es Lautaro Librandi y subo contenido cada semana justamente para conocer a Dios y acercarnos más a Él. Así que si te gusta este contenido, suscríbete, dale like, compartilo con alguno de tus amigos, alguien que vos creas que le puede llegar a gustar, y ya sin más, continuamos. Bien, todo esto tiene que ver con algo que menciona el libro de Mateo. Mateo capítulo 27 verso 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para ponernos en contexto, Jesús estaba crucificado y Él de alguna manera hace una oración. Cuando vos lees el pasaje ves que algunos ni siquiera entendieron qué fue lo que Jesús dijo, pero Él de alguna manera estaba diciéndole, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué he quedado solo? ¿Por qué te has alejado de mí en este momento? Para que podamos ir entendiendo un poco. Esto tiene que ver con algo que menciona el libro de Salmos. En Salmos capítulo 22 verso 1 menciona y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente lo mismo que dijo Jesús, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto es algo que escribe el salmista, el rey David, pero que de alguna manera, como pasa en casi todos los salmos, no es muchas veces David hablando, sino que es el propio Jesús de alguna manera hablando, o el Espíritu, ¿no? que hacía que David profetizaba. Por eso el libro de Hechos lo menciona a David como un profeta, donde David profetizaba en cierto modo que era lo que iba a acontecerle a Jesús, y muchas veces hay cosas donde era el propio Cristo hablando o profetizando a través de él, como por ejemplo en este caso. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios lo abandona? ¿Por qué Jesús siente este abandono de parte de Dios? Y tiene que ver con que en ese momento, ¿sí?, el cuerpo de Cristo estaba cargado, estaba repleto de todo el pecado del mundo entero. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces de alguna manera lo que pasó en ese momento es que el pecado del mundo recayó sobre el cuerpo de Cristo. O sea, imagínate todos los pecados del mundo entero, desde los que estuvieron antes hasta como nuestro caso, que estamos después de ese acontecimiento que sucedió hace 2000 años, donde Cristo estaba en la cruz del Calvario, y todos los pecados de todas las personas del mundo que ya habían existido, las existentes en ese momento y las que venían por delante, que seríamos nosotros y algunas generaciones pasadas, de alguna manera todo ese pecado recayó sobre el cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como Él cargó nuestros pecados y hizo el sacrificio para que nosotros podamos volver justamente a Dios, cuando el pecado invade el cuerpo de Cristo por estar en la cruz y cargar con los nuestros, como menciona Pedro, lo que Dios tiene que hacer es alejarse, porque Dios no puede habitar con el pecado, y porque justamente una de las condenaciones que nosotros tendríamos que haber padecido, y que hoy tenemos la posibilidad de no padecerlas gracias al sacrificio de Cristo, es de alguna manera que nosotros podamos estar cerca de Dios. Por eso el libro de Romanos capítulo 6 verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces la paga del pecado es la muerte, y la muerte tiene que ver con que Dios se aleje de nosotros. Entonces muerte no es solamente morir biológicamente hablando. El sacrificio de Cristo al vencer la muerte no fue solamente que murió biológicamente hablando en su cuerpo y resucitó con un nuevo cuerpo, sino que de alguna manera también la muerte, vencer la muerte para Jesucristo, fue también en parte el hecho de que Dios se alejó de Él, porque ese era el castigo que nos correspondía a nosotros. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo en Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios, pero hoy por medio de Cristo podemos nuevamente acercarnos a Dios. Por eso Jesús percibe esa soledad cuando ve que Dios se aleja de él, y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso el sacrificio de Cristo muchas veces engloba muchas más cosas de las que nosotros podemos imaginar, y que seguramente lo vayamos a ver en algún otro video.
primero. Ahora la pregunta es, ¿Jesús sabía o no sabía que iba a pasar por esto? Porque él le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, no solo que él siente el desamparo, sino que le pregunta a Dios por qué está pasando esto, como si no entendiera, ¿no? Bien, frente a esto hay dos posibilidades al menos que yo puedo ver, y que si vos ves alguna otra quiero que si podés me la dejes en los comentarios. Pero yo veo dos posibles escenarios. Número uno, que Jesús sabía que iba a pasar por eso, sabía, o sea, no me refiero a la cruz, sino me refiero al hecho de sentir el desamparo de Dios. Estamos hablando de eso, ¿no? Jesús sabía que iba a sentir ese desamparo de Dios, pero frente a tal sensación de soledad, de no sentir al Padre en él, yo imagino que fue una desesperación tan grande que lo que le salió a Jesús decir fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque, como ya lo hemos visto, esto estaba profetizado en el libro de Salmos que iba a suceder. Entonces, esa es una posibilidad donde Jesús siente ese gran impacto en su vida de que Dios lo deja y le pregunta, ¿por qué lo has hecho? Y la opción número 2 es que Jesús no lo sabía. Y me vas a decir, sí, Jesús sabía todo. Bueno, sí, había cosas que Jesús sabía, como por ejemplo dice la Biblia que Jesús conocía los pensamientos de todos. Pero había cosas que Jesús, estando en la tierra en forma de hombre, no sabía. Como por ejemplo esta, Mateo capítulo 24, verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Está hablando de la hora de su venida. Dice que él no sabe cuándo es la hora de la venida, solamente el Padre. Pero pongamos en contexto, Jesús estaba en forma de hombre. Por eso Mateo capítulo 28, verso 18, ya con Jesús resucitado, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús resucita, él dice, ahora sí tengo toda la potestad, ahora sí lo sé todo, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces ahora sí Jesús sabía, ahora sí Jesús sabe la hora. Hay gente que dice, no, Jesús no lo sabe. No, Jesús no lo sabía en la tierra estando en forma de hombre, pero él ahora dice, toda potestad me es dada. Y si es toda potestad, no es toda y una parte no, que es no sabe cuándo va a venir. No. Si él dice toda potestad me es dada, y por eso lo aclara, ahora resucitado, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero quiere decir que estando en forma de hombre no tenía toda potestad. Entonces había cosas que Jesús no sabía. Probablemente puede ser, no lo estoy afirmando, de que Jesús obviamente que sabía que iba a ir a la cruz, obviamente que sabía lo que tenía que hacer, pero a lo mejor no sabía que iba a experimentar esta sensación, o a lo mejor no sabía que la sensación de que Dios lo haya abandonado por el pecado del mundo en ese momento sea tan grande y tan desesperante que lo llevó a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no solo quiero terminar acá, te voy a mencionar lo que te prometí al principio del video, algo muy importante con respecto a este pasaje. Hay un detalle, y es que Jesús, hablándole al Padre, solamente le dijo Dios 2 veces. O sea, en toda la vida de Jesús que la Biblia registra, Jesús, hablándole al Padre, le dijo Dios solamente 2 veces. ¿Y sabes cuándo? En esta ocasión, cuando le dijo Dios mío una vez, Dios mío 2 veces. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate que el detalle de que no le pudo decir Padre, le tuvo que decir Dios. Por eso una de las maldiciones que Jesucristo rompe en la cruz del Calvario es la maldición de tener Dios, porque Dios se podía tener inclusive antes del sacrificio de Cristo. Hubo personas que pudieron acceder a Dios sin ser del pueblo de Israel, como por ejemplo Rahab, que era una mujer que vivía en Jericó, y sin embargo Rahab se mete en la descendencia de Jesús. O sea, Rahab se pudo acercar a Dios, pero lo que pasaba es que ahora Cristo viene a romper una maldición, y es la maldición de tener Dios, donde de alguna manera cuando el pecado cae en Cristo, Cristo le tuvo que decir Dios y no le pudo decir Padre. Por eso Cristo vino en la cruz del Calvario, murió por nosotros, resucitó al tercer día, pero no solamente para que alcancemos la salvación, sino también para que ahora nosotros podamos ser llamados hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Una de las maldiciones que Cristo rompe del pecado es que no nos podamos dirigir hacia Dios como Padre y que le tengamos que decir Dios. Dios
el Dios creador, el Dios eterno, no quiere ser solamente nuestro Dios, sino que quiere ser nuestro Padre. Por eso el libro de Romanos capítulo 8, versos 28 y 29 menciona de que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, de que Cristo de alguna manera es el hermano mayor, el primogénito, el primer hermano, porque luego vienen varios, y entre esos varios hermanos de Cristo, hijos de Dios, estamos todos nosotros gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es importante entender lo que Cristo ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros, no solamente alcanzar salvación, sino mucho más aún que podamos familiarizar con Dios, que podamos ser hijos de Dios y que Dios nos pueda tratar como hijos y nosotros a Él dirigirnos como nuestro Padre. Así que espero que este video te haya gustado, te haya quedado claro. No tories, no tories, no. Así que espero que este video te haya gustado. Si te gustó, compartilo, suscríbete, dale like. Si tenés alguna duda, algo que no terminaste de entender o a lo mejor no fui del todo claro, déjamela en los comentarios que te lo voy a estar aclarando. O si querés que hable de algún tema en específico, también déjamelo ahí que lo voy a estar haciendo. Así que ya sin más, me despido. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Dios te bendiga.